sales de la percepción de la realidad y te aferras a la verdad de Cristo, aunque no lo parezca, aunque no parezca ni se vea así. Tú dices, Él habló y será como Él dijo. Y esa es la fe que hace mover montañas. ¿Entiendes ahora? Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, que no te creas grande. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál es la verdad? La justicia, la palabra, Jesús. Pero, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué significa obra perversa? Obras para atrás, contrario a la fe, contrario a la justicia, obras de la carne. Obras inspiradas por celos, contiendas, divisiones, envidias, contrario a la piedad de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, o sea que es de justicia, de buenos frutos, porque de frutos de justicia, frutos espirituales, sin incertidumbre ni hipocresía. No hay duda, ni tampoco hay doble ánimo, ni tampoco hay hipocresía. Y el fruto de justicia, dice ahí claramente, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces cuando Jesús te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no está hablando de la paz donde no hay guerra. Porque si te ponen una pistola en la cabeza, no quieres guerra. La verdadera paz es cuando tú guerreas en tu interior y reconcilias tus dos naturalezas, la celestial con la terrenal, en un nuevo hombre, según Efesios 2. Y ya no peleas contigo mismo, sino que tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces, y te nace. Por eso Pablo decía, que tengan el querer como el hacer, porque el problema es que tú quieres hacer lo bueno, pero no lo haces, porque hay una naturaleza en tu carne, en tus miembros, que guerrea contra ti, y tú no sabes a quién servir. Ese es el problema. El problema es que no has nacido de nuevo hasta que esas dos naturalezas se reconcilian en el espíritu, porque tu alma no es la que manda, tu alma es como la secretaria. Tu espíritu es el que manda, porque obedece a Dios, y Dios es la verdad. Y la sabiduría verdadera viene de arriba. Pero la sabiduría que viene de la tierra, ¿qué te dice? Pero no te va a costar el dinero. Si tú le das a los pobres, no vas a tener para ti. Te vas a empobrecer rápido, hermano Fausto. Fausto, si tú te despojas, eres demasiado despojado, vas a quedar pobre. Ese es el propósito. El propósito es morir. El propósito es dejar de existir. Porque si el grano de trigo no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto que no terminará, es eterno. Y esa es la fe que tú tienes que tener. Nadie se vuelve pobre por dar. Eso es lo que tú no entiendes. Pero tu orden lógico de tu mente, que se lleva por la sabiduría, que es terrenal, animal, diabólica, se va contra la obra de Dios, que es perversa, y tú no puedes dar, porque tú crees que al soltar toda la carne ya dejas de tener lo que tenías. Cuando Jesús te dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la conservará. Así que la regla básica del reino es, no te puedes quedar con nada que no estés dispuesto a soltar. Y esta es la regla más dura: invertir tu orden mental y convertirte en el verdadero hombre de Dios. Dejar de pensar en las cosas terrenales y poner tu mirada en las cosas celestiales. Nadie puede volverse pobre. Sería estafado. Dios me puede estafar a mí.
Dios es justo, ¿no? Nosotros queremos amar a Dios. Dios no puede ser burlado. Nosotros somos los que no le queremos creer. Yo sé que te pasa eso. A mí me pasó. Y yo tuve un conflicto de más de un año. Más de un año yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo traté de escapar a Dios. Yo le dije a mi esposa, yo tengo que obedecer a Dios. Le dejo el hotel a usted. Le dejo la bienes raíces, todos los negocios que lo manejará ella con los empleados. Y Dios me fue cerrando las puertas. Hasta que quedamos de acuerdo, no podemos hacer esto. Y tenía que decidir, o me esclavizo por 15 años con un israelí que quería comprar el negocio y quería esclavizarme a 15 años. Y iba a tener $300,000 en el banco para mí. Pero iba a ser esclavo del dinero y de un israelí que me iba a tener trabajando 15 años. ¿Y cómo iba a ser la obra de Dios? Yo tenía que tomar una decisión y decidí dejarlo todo y confiar en Jesús. Y le pregunté, ¿cómo lo voy a hacer? Y me dijo, yo soy el que lo haré, yo proveeré, y será a través de mi pueblo. Y durante estos últimos 4 años he vivido aferrado a esa promesa, porque te voy a decir qué es lo que tú no quieres entender. Y trata de entender, porque el maestro te va a enseñar. Tarde o temprano vas a tener que entender. O te despojas o él te despoja. Así es. Y si tú quieres preservar lo que tienes, no vas a poder soltar para agarrarte de lo que te espera. Y nunca entenderás tu potencial. Jamás entenderás la unción. Jamás entenderás el poder de una palabra que sale de una boca de un justo. Jamás podrás venir y sentir el gozo que se siente de que vas a un hospital y oras por los enfermos y no les preguntas qué es lo que tienen, pero después te dicen, hermano, me sané. ¿Y qué tenía, hermana? Me habían diagnosticado cáncer en el estómago, me habían dado 3 meses de vida y estoy sana. Y tú dices, pues gloria a Jesucristo, porque yo no tengo nada que ver. No, hermano, sí, usted oró por mí. O de repente alguien va a venir y te va a decir, me sané. Tenía una masa en el pecho y cuando estabas orando por la muchacha, le estabas tocando el vientre, yo sentí un latigazo de fuego. Y al día siguiente, ya no tenía la pelota, ya no tengo nada, fui sanada. Yo le dije, pero ni siquiera oré por usted, hermano. Eso es lo que le quiero decir, me dice. Y yo ni sabía, ese día no había ayunado. Ese día yo no le dije, Señor, úsame. Ese día me levanté, me lavé los dientes. Salimos a hacer unos mandados y en la noche me invitaron a una reunión en una casa en San Pedro Sula y ocurrieron los milagros sin que yo supiera. ¿Por qué? Porque pagué un precio. ¿Quieres todo? Mi pregunta para ti es esta. Pues déjame interrumpir porque estamos en la introducción. Dios mío, pero el mensaje es importante. Yo sé que yo puedo mostrarte mi vida y ponértela y decirte, escudriñala. Pregunta. Yo soy el mensaje. El hermano Fausto, la vida que lleva, es el mensaje. El mensaje es de que yo le creía a mi Señor. Que yo sabía de que Él no me iba a mentir. Porque tú mismo dices, Dios es justo, ¿no? Por tanto, Él no me puede defraudar. Él tiene que cumplir con lo que Él ha dicho. Es su ley, es su justicia. ¿Es Dios mentiroso? ¿Por qué lo tratas? Como que si es mentiroso. Entonces, esa es la pregunta que te tengo que hacer. ¿Dónde estás? ¿Estás en la lucha o estás en el camino? Porque nosotros tenemos la mala costumbre de inventarnos nuestra propia lucha, ¿verdad? Y ponemos nuestra mirada en las finanzas y en el dinero y en las cosas, en los carros, en los viajes. Eso es lo que te hace sentirte seguro. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que tú le creas cuando Él te dice, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el reino de los cielos. Pero no significa que esos tesoros en el reino de los cielos van a ser hasta que te mueras. El reino de los cielos significa en el reino de justicia de Dios, en el ámbito espiritual, donde todo te es provisto de manera sobrenatural. Tienes que preguntarte, ¿qué es lo que es el reino de justicia? Todo, ¿verdad? La vida eterna, el cuerpo glorificado, la unción del Espíritu Santo, los poderes del siglo venidero, la sabiduría, salud, autoridad sobre demonios,
No falta nada. ¿Quieres todo eso? ¿Quieres la mansión en el cielo? Dime, una por una, ¿quieres la mansión en el cielo? ¿Quieres el cuerpo glorificado que nunca envejece? ¿Quieres el cuerpo que nunca se enferma y que puedes ir y venir a la luna y de vuelta si quieres a la velocidad del pensamiento? Traspasar paredes, volar. Amén. ¿Quieres el poder para sanar enfermos, levantar muertos? Amén. ¿Quieres nunca jamás enfermarte, verdad? ¿Quieres nunca jamás tener temor? ¿Quieres que los demonios tiemblen cuando te vean venir y huyan de tu presencia? Amén. ¿Quieres que con solo ver a alguien a los ojos caiga al piso desmayado? Amén. ¿Qué es lo que cuesta eso? ¿Cuál es el precio para tener todo eso y más? Todo. Cuesta todo. Todo a cambio de todo. Todo en la tierra a cambio de todo en el reino de los cielos. Escoge. Porque eso fue lo que Jesús te predicó. Eso fue lo que Pablo te predicó. ¿Por qué no se predica ahora? Porque solo era una parábola. Porque el hombre es perverso, quiere hacer las cosas al revés. Porque está en la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Entonces, donde hay celos y contienda, hay perturbación y toda obra perversa que es al revés. Porque es sabiduría humana. ¿Verdad? Yo quiero retarte que esto no se vuelva en un discipulado de una semana. Que esto no se convierta en algo que escuchaste y que sonó bonito y dices, sí, hombre, está bueno. No, que se vuelva en un camino y en un reto para tu vida. De descubrir lo que yo mismo atestigo que descubrí. El Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor es imposible de que te mienta, porque Él es la verdad. Así que rétate. Pídele que te dé la fe para creerle y empezar a hacer lo que Él te dice. Gracias, Jesús. Muy bien. Mateo 17:10. Mateo 17:10. Entonces, sus discípulos te preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero antes de la venida de Jesús? Están hablando de la venida de Cristo. Por eso muchos fariseos y escribas no creían que Jesús era el Mesías, porque estaba y Elías. ¿No se supone que Elías tenía que venir antes? Ese no es el Mesías. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora tú ya sabes lo que son todas las cosas, ¿no? ¿Qué son todas las cosas? La protección, la ley, la voluntad de Dios, la justicia. ¿Te acuerdas que te dije que la justicia era todo? Por eso te di esa lista. Por eso me tomé la molestia de leerte 20 versículos donde te mostraba que la justicia era tu vestidura, era tu sacerdocio, era tu fruto, era tu obra, era la fe, era el sacrificio, era el camino, era la voluntad, era esto, era lo otro, eran 20 cosas. Espero que las hayas apuntado, porque esa computadora me borró ese estudio, tendría que volver a hacer, y todavía no lo he hecho. Pero cuando él dice todas las cosas, está hablando de la justicia, el reino de justicia, ¿no? ¿Estás convencido de eso? Muy bien. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista traía el espíritu de Elías. Ya vas a ver por qué. Yo ya te dije que la justicia es todo, ¿no? El galardón, la vida, el camino, la ley, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el sacrificio, el sacerdocio, el manto de justicia, la coraza de justicia, los linos de boda, tu identidad para el Hijo de Dios, el reino, la llave, la puerta estrecha, el camino de vida, la protección, el fruto, la obra, la salvación, la vida. Esa es la justicia. Todo eso es la justicia. Vente conmigo a Mateo 3. Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y cuál es el camino del Señor según Isaías 58, versículo 2? La justicia. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y según lo que dice Proverbios 12, 28 y Proverbios 15, 24, las sendas de vida son la justicia. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 12, 28, en el camino de la justicia está la vida. Si el camino de la justicia está la vida, es la senda de la vida, la justicia. Y en sus caminos no hay muerte. Proverbios 15, 24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido y para apartarse del Seol. Y el entendido y el sabio es el que recibe la justicia. ¿Ves cómo las escrituras después tienen otro sentido? Porque el reino está escondido en código para los sabios y entendidos que lo entienden, no para los fariseos y escribas que lo leen con su hermenéutica y exegesis y todas esas palabras complicadas para que tú te sientas intimidado de decir: ese sí sabe lo que está hablando, mejor no le pregunto, mejor me hago el que sé, no quiero verme tonto delante de él. Eso se llama orgullo. Hazte tonto, hazte necio, para que quizás aprenda esa palabra. Daniel 9, versículo 7. La primera frase, solo el principio de Daniel 9, 7, dice: tuya es, Señor, la justicia. Y después dice otras cosas, pero lo primerito que dice Daniel es: tuya es, Señor, la justicia. Amén. ¿Lo pudieron leer? Daniel 9, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia. ¿Y por qué tuve que leer este versículo? Cuando yo venía en el taxi, que nos fue a dejar a la parada de bus para venir aquí, el taxista, veníamos hablando de la justicia, siempre me está predicando algo, y él me dijo: amén, la palabra dice: tuya es la justicia, Señor. Yo le dije: exacto, porque él entendió. Me maravillé, era un hombre de Dios, leía la Biblia, porque mucha gente pasa por alto este versículo. Daniel 12:3 te leí que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Te dije que en nosotros se convierte la verdadera promesa de Abraham, que seremos como las estrellas de los cielos. Eso está en Daniel 12:3. Ahora Jesús, entramos. Mateo 7:3. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque está escondida. Está enfrente de tus ojos, pero está escondida. ¿Estás convencido que la puerta estrecha es la justicia? ¿Sí o no? Tienes que decir amén entonces. Eso es lo más importante. No sé si tú has leído en Números 15 al 25, 15 al 20, la historia de Balaam. ¿Quién sabe quién es Balaam? Balaam es un profeta antiguo de los madianitas. Cuando el pueblo de Israel vence Jericó, el rey Balac de los madianitas eran adoradores de Alá. En aquel entonces no se llamaba Alá, se llamaba la diosa de la luna, Sin. Y Jericó significa ciudad de la luna, porque adoraban a la diosa Selene, Sin, la diosa de la luna, que hoy en día es Alá. Resulta ser que el rey Balac contrata al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y cuando Balaam por fin accede a ir a maldecir al pueblo de Israel, es una historia bien compleja, pero bien interesante. Él va en su asno y a ambos lados hay viñedos y muros. Y el asna ve el ángel del Señor con la espada desenvainada esperando a Balaam para matarlo, porque el ángel sabe que Balaam va a ir a maldecir al pueblo de Israel. Y no le agrada a Dios que él haga eso, por más que Dios le advirtió: no vayas. Entonces, la asna choca con el lado izquierdo y apachurra el pie de Balaam.
Y Balaam se molesta y la golpea. Y más adelante, otra vez, el ángel del Señor está esperando a la asna para que venga con Balaam para matarlo. Y la asna ve al ángel y por proteger al profeta se va hacia la derecha. Le machuca el pie otra vez y él se enoja y la golpea. Y la tercera vez, ya en un lugar estrecho, donde ya no puede ni para la izquierda ni para la derecha, solo para adelante, la asna ve al ángel y se echa, y se postra, y se baja el profeta y le empieza. Y el poder de Dios entra en el burro, en la asna, y le pone palabra y ella le habla. Y le dice, ¿por qué me golpeas? Si yo te he servido fielmente. Y él le dice, así es. Me has servido fielmente hasta ahora. Y en ese momento Dios le abre los ojos al profeta y ve al ángel con las espada desenvainada. ¿De qué se trata esta parábola? Muchas cosas se revelan en esta parábola, pero esta es la más importante ahorita. El camino estrecho de la justicia no es ni por la izquierda ni por la derecha. ¿A qué me refiero? La izquierda representa el sistema talmúdico, rabínico, levítico, arónico de la Torah. Torah. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, la circuncisión, el diezmo, el domingo, el Shabbat, Shalom, Yeshua, Shabbat, todo ese legalismo. El otro lado es el lado de los evangélicos. Hermano Fausto, no es por obras, es por fe. Por gracia somos salvos. ¡Qué justicia! El justo es el que viene a Cristo. Rebelión, ociosidad, indiferencia. Pues sí que son pobres, que se mueran. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Has oído eso? Ese es el camino de la derecha. Abierta, desenfreno, rebelión y libertinaje. En las iglesias los jóvenes fornican. ¿Y el pastor? Porque toca bien el teclado. No le voy a decir nada, porque entonces ¿quién va a tocar el teclado? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. El camino estrecho de Jesús es el camino de la obediencia a las obras de la fe, que es la justicia. No es libertinaje porque es un pacto de obediencia. Y no es la ley porque es un pacto al pacto de justicia, al libro del pacto, que es la justicia que Jesús vino a restaurar. Ese es el truco. ¿Cómo encuentras el balance? El balance está en Romanos 14, donde dice también en Santiago, el que sabe que es pecado, para él lo es. Y dice también en Romanos, dice también en Romanos 14, para aquel que es considerado pecado, es pecado. Para unos es malo el día sábado, para otros no. Para unos es bueno comer cerdo, para otros no. Cada quien conforme a su conciencia, conforme a su propia fe. Porque todo lo que no proviene de fe, dice Romanos 14, 23, es pecado. Por tanto, es un pacto de si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos. O sea que es por fe, no por ley, no por imposición. Amén. Muy bien. Mateo 11, 25. Escucha lo que dice Jesús. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué significa niños? Los que no tienen prepotencia, arrogancia, los que son nuevos. Es más fácil enseñarle a alguien que nunca ha escuchado de Cristo que a alguien que ya lleva años en el Evangelio. Porque cuando tú le desmoronas la teología y le desmoronas toda la escatología a un cristiano que fue a estudiar a una escuela bíblica, al Instituto Baxter, por ejemplo, o a la escuela Loyola, entonces tienes un grave problema. ¿Cómo vas a justificar que gastó $60,000 en una universidad cara para aprender a ser un Dios teólogo? Y tú vienes y le botas toda su doctrina en 2 semanas.
Entonces es más fácil que seas como niño. Y Jesús les escondió esta sabiduría y se la dio a los niños. 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Versículo 19 de 1 Corintios 1. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces Juan el Bautista viene a predicar la justicia. Te lo voy a mostrar. Mateo 3, versículo 10 al 12 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Te acuerdas cuando leímos en Isaías 61, donde decía que serán llamados árboles de justicia y plantíos del Señor? Entonces, ¿será que Juan el Bautista está hablando de los árboles de justicia o de los árboles que no son de justicia? Mateo 3, versículo 10 al 12 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y cuál es el buen fruto? El fruto espiritual, el fruto de justicia. No el fruto de impiedad y el fruto de la carne. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y la gente cree que está hablando de una misma cosa, cuando son dos. Su aventador está en su mano, limpiará la era. Ustedes que viven en la montaña y que cultivan café saben lo que es una era. ¿Qué es una era? Es un pedazo plano de tierra donde secan el grano. ¿Sí o no? Estoy equivocado. ¿Qué es una era? Una era es una superficie plana donde tiran el grano para que el sol se seque. ¿Sí? Le llaman era. Entonces, ¿qué hacen en la era? Sacuden el grano y le sacan el grano y quitan la paja. Entonces, cuando él dice que va a limpiar la era, ¿qué está haciendo? Está quitando la paja y está dejando el grano. Él dice: limpiará la era, su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Suena como lo que leímos en Mateo 13 y lo que después leímos en Mateo 23 sobre el rapto, que venía a quitar a los impíos, que enviará a sus ángeles y sacará a los impíos y dejará a los justos. ¿Se acuerdan? Ya son 3 parábolas más. 3 parábolas que hablan exactamente de lo mismo. Primero viene a limpiar la tierra. Primero tiene, ¿qué dice era ese? Es un papel donde el grano. Ok, eso, gracias. Entonces primero va a limpiar la era. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer con eso? Quita la paja para que quede el grano. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, o sea, Juan el Bautista, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, las sendas de vida. Todo valle se rellenará, o sea que todo lo que está caído
bajo, o sea, todo lo que es pobre, humillado, se rellenará. Y todo monte, y se bajará todo monte y collado, o sea que todo reino, todo altivo será bajado. Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Se acuerdan la profecía que leímos ayer de María? En Lucas 3, Lucas, donde hablaba de... Pero sigamos, y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios, porque se manifestó en carne y hueso. Lucas, la profecía de María, la vamos a tener que volver a leer. Lucas 1. Entonces, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, o sea, a los sabios. Quitó de los tronos a los poderosos, eso es sinónimo de bajará a todo monte y collado. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Entonces, eso es lo mismo de todo valle se rellenará y bajará todo monte. ¿Quién está viendo la paralela? Levanta a los humillados y baja a los soberbios. Eso es lo que está diciendo. Es la misma profecía. Entonces, Juan el Bautista tiene una profecía paralela a Jesús. Los dos están predicando el mismo mensaje. ¿Y cuál es? La justicia. ¿Cómo lo sé? Sigamos con Juan el Bautista. Miren lo que dice después. Vete conmigo a Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es Juan el Bautista, predicando ahí en el río. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. O otra versión dice: hijos de Abraham somos. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso es sinónimo a las piedras vivas de 1 Pedro capítulo 2, que vamos a leer después. Ahí Juan el Bautista te está profetizando a ti. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Cuál es el árbol que no da buen fruto? El que no es árbol de justicia, según Isaías 63. Sino que